Cooperativa Ciencia estas son Palabras Mayores, un espacio para hablar de tercera edad junto al GERO, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Palabras Mayores, este espacio en Cooperativa Ciencia, que es un programa que hacemos junto a GERO, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que es el primer centro en Latinoamérica dedicado al estudio del envejecimiento. Cada semana nos juntamos para conocer investigaciones que se hacen en nuestro país y que buscan avanzar hacia un envejecimiento saludable, teniendo en claro que somos un país que acelera su envejecimiento, digamos, de manera importante. Bueno, en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los modelos de relojes cerebrales del envejecimiento con Agustín Ibáñez, investigador asociado de GERO y director del Latin American Brain Health Institute. Esta conversación, te recuerdo que está disponible en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, y también en nuestra cuenta de Facebook. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Palabras Mayores, aquí en Cooperativa Ciencia. Palabras Mayores en Cooperativa Ciencia son una presentación del GERO, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Hoy vamos a hablar de envejecimiento del sistema nervioso y de la visión. ¿Cómo impacta el envejecimiento en la visión? ¿Hay formas de prevenir? ¿Qué tipo de tratamientos se investigan hoy en esta materia? Estamos para conversarlo con Macarena Arrazola. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora adjunta a GERO, investigadora principal además del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Oye, esta es una asociación clásica que hacemos con el envejecimiento, ¿no? ¿Por qué se afecta la visión con el envejecimiento? Es una pregunta súper relevante que no nos hacemos comúnmente. La visión se afecta de manera progresiva, puede ir asociado o no a una enfermedad. En el contexto solamente del envejecimiento ocurre un fenómeno que se llama degeneración, que degeneran las neuronas que tenemos en la retina, en nuestros ojos. Y es un proceso que ocurre lentamente, si uno pudiera decir silenciosamente, y ya nos damos cuenta cuando hay pérdida de visión o ocurre una enfermedad asociada al envejecimiento. Ya, y eso entiendo, bueno, se entiende que es progresivo, pero podría, por ejemplo, adelantarse en el tiempo, o siempre da más o menos en la misma. El proceso degenerativo, no solamente en las neuronas de la retina, sino que, por ejemplo, también en nuestro cerebro, ocurre progresivo, y hay estudios que demuestran que desde los 40 años comenzamos lentamente a sufrir procesos degenerativos. Y lo mismo ocurre en el ojo y, por lo tanto, en la visión. El problema surge cuando hay acompañado otros factores de riesgo, también asociados al envejecimiento, y se generan enfermedades, como por ejemplo el glaucoma, que es la clásica enfermedad que afecta la visión en personas mayores. Ya, perfecto. ¿En la presbicia? ¿Hablamos de presbicia cuando hablamos de degeneración? No, hablo principalmente, por ejemplo, en el caso del glaucoma, es distinto, es un proceso que ocurre en unas neuronas que son muy específicas en la retina, en nuestro ojo, y que son básicamente las células que hacen la conexión a través del nervio óptico con nuestro cerebro. Entonces, al degenerar eso, nos llega una respuesta al cerebro que nos permita ver de manera adecuada. Sí, lo pregunté porque comúnmente se habla de envejecimiento, presbicia, etc. Sí, eso es un fenómeno distinto. Sí. Ya, bueno aclararlo. ¿Y en qué se traduce el envejecimiento del sistema nervioso? Bueno, como te comentaba, cuando ocurre este proceso degenerativo, lo que ocurre es entonces que nos llega el impulso nervioso desde las neuronas de la retina hacia el cerebro, y eso termina afectando progresivamente la visión. Puede partir con visión borrosa hasta pérdida total de la visión, cuando hay otros factores asociados. Te comentaba yo del glaucoma, por ejemplo, que es una enfermedad clásica de las personas mayores. En ese caso, el factor de riesgo es el aumento de la presión intraocular, y eso, sumado a la vulnerabilidad asociada al envejecimiento, produce una enfermedad y puede llegar hasta producir ceguera. Detengámonos un poco en el glaucoma. Me gustaría como graficar un poco el camino que se sigue para llegar a tenerlo. Ok. Bueno, es bastante progresivo y lento. Actualmente se pesquisa muy tarde, producto porque
cuando comienza a degenerar el nervio óptico, la sintomatología viene mucho después. Por lo tanto, nosotros recién nos damos cuenta cuando tenemos una leve o una mayor pérdida de visión, y ya en ese momento es bastante tarde. El problema es que cuando ocurre este proceso degenerativo, en el sistema nervioso central no tiene una capacidad muy grande de regenerar. Por lo tanto, es difícil la vuelta atrás. ¿Ya? Entonces, actualmente en Chile, por ejemplo, se hacen diagnósticos, pero es muy tardío. Es muy tardío. Llegamos muy tarde al oftalmólogo a preguntar cómo está nuestra visión. Entonces, a veces es un examen tan simple en el caso del glaucoma como detectar los cambios en la presión, que es el típico examen que uno va al oftalmólogo y siente que le tiran el airecito. Es ese examen que uno podría pesquisar, por ejemplo, las alteraciones en la presión intraocular y tener una idea para dónde va la cosa, y de ahí empezar a actuar. Pero lo hacemos muy tarde. Ya, y o sea, en el fondo, la recomendación es ir antes, pero ¿antes de qué? Antes de... La recomendación es hacerse chequeos idealmente anuales, sí. Ya, perfecto. Sí. Como te comentaba, desde los 40 años en adelante aumenta la incidencia, por ejemplo, del glaucoma, y en personas mayores, por ejemplo, de 70 años, eso ya se duplica. O sea, actualmente a nivel mundial tenemos un 3,5% de la población que tiene glaucoma detectado, y te aseguro que más de la mitad de esas personas no saben que tienen glaucoma. Es el doble cuando ya tenemos 70 años. ¿La detección a tiempo implica algún tipo de solución? Sí, ¿Ya? implica hacer esta progresión mucho más lenta. Eventualmente la degeneración va a ocurrir, pero si logramos, por ejemplo, controlar la presión a tiempo, la presión intraocular, se podría hacer más lenta esta progresión de la degeneración. Ahora, si lo pensamos, por ejemplo, cuando ya está instaurado el aumento de presión y cuando ya no hay vuelta atrás, el mecanismo es otro. Ya no nos sirve controlar la presión, y es básicamente lo que nosotros en el laboratorio estamos tratando de apuntar, es proteger la parte degenerativa, ¿cierto? Apuntar al mecanismo celular más que al aumento de presión. Es tratar de proteger el nervio óptico independiente de cómo se encuentra la presión intraocular. Estamos en Palabras Mayores conversando con Macarena Arrázola. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora adjunta JERO, investigadora principal además del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Con ella hablamos de envejecimiento y también del envejecimiento de la visión y en este caso del sistema nervioso. ¿Se puede prevenir? Hay varias estrategias que apuntan no solamente a las neuronas de la retina, y que apuntan a todo nuestro sistema nervioso central, que son estrategias que yo creo que muchos las hemos escuchado: alimentarnos de manera saludable, hacer ejercicio. Eso no solo impacta el sistema nervioso periférico, sino que también nuestro sistema nervioso central, y la visión y el ojo es parte del sistema nervioso central y muchas veces lo olvidamos. Entonces, todas esas estrategias, dietas equilibradas, bajas en grasa, antioxidantes, ejercicio, todo lo que sea capaz de proteger nuestro sistema nervioso central, podría eventualmente llevarnos a una degeneración más lenta tanto en la visión como en el cerebro, por ejemplo. Pero no es una estrategia que se utilice mucho actualmente. Uno piensa más en algo más farmacológico, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que, bueno, sí, en general la recomendación de la alimentación saludable, en fin, el ejercicio, tiene que ver básicamente con todo, digamos, hoy día. Entonces, con hábitos. Exactamente, claro. Y ahí culturalmente, al menos en Chile, si bien está cambiando, todavía faltan un par de generaciones para que eso se instale como una especie de must. Es difícil, sí, es bien difícil. A propósito de lo farmacológico, hoy día, ¿cuánto ha avanzado en ese sentido digamos, lo que implica no quiero decir, no es prevención, el ataque al glaucoma? Yo me atrevo a decir que actualmente hay un boom de estudios tratando de precisamente contrarrestar lo que yo te decía, detener un poco el proceso degenerativo independiente de lo que esté ocurriendo con la presión intraocular. Actualmente los fármacos están enfocados en disminuir la presión intraocular,
pero ocurre que no todos los pacientes actúan de la misma manera, algunos se hace más lenta la progresión, pero finalmente igual terminan en ceguera. Entonces parece que no va por allá el mecanismo, sino que, como te comentaba anteriormente, es atacar directamente el proceso degenerativo. Y eso es algo que cada vez ha ido más evolucionando y llamando la atención en todas las personas que investigamos en el área. Macarena, a propósito de la recomendación general, aquella de la vida saludable, en fin, entonces, ¿el glaucoma es algo que se pueda comparar internacionalmente, así Chile con otros países? O... De todas maneras. Yeah. De hecho, la prevalencia actual en Chile es igual a la mundial. Ajá. ¿Sí? De todas maneras es súper comparable. Y como tú comentabas al inicio, Chile es una población que va envejeciendo prácticamente exponencialmente. Y es un tema súper relevante y preocupante actualmente, porque el glaucoma es una enfermedad asociada al envejecimiento. Después del aumento de la presión intraocular, el primer factor de riesgo es la edad. Ya, perfecto. Sí, justamente leía que Chile es el que más acelerado avanza, cuyo envejecimiento avanza mucho más aceleradamente en Latinoamérica, digamos. Sí. Está muy por debajo de la media, incluso mundial. Y que tiene que ver con un montón de cosas, comillas, positivas, como el acceso a información, en fin, y todo, pero que también se traduce en otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Macarena, ¿en qué estás enfocada tú en tu investigación en este caso respecto al glaucoma con Jero? Bueno, actualmente trabajamos en modelos animales, en roedores, y tenemos un modelo experimental de glaucoma en el que somos capaces de inducir la enfermedad en este modelo, y lo que estamos estudiando es utilizando fármacos que inhiben una vía de señalización que es muy específica, que abarca todo lo que podría abarcar una vía de señalización degenerativa, que está involucrada en degeneración y involucrada además en procesos inflamatorios, que también es una característica del glaucoma. Entonces lo que estamos apuntando ahora es inhibir esta vía de señalización que se llama necroptosis, con distintos fármacos y buscando, de acuerdo a la edad del individuo, ventanas de tiempo en que podamos ser capaces o de prevenir, o de atacar en el momento, o de revertir incluso el proceso degenerativo. Entonces estamos evaluando esas intervenciones actualmente. El glaucoma puede ser, tal vez ya me lo dijiste, pero sería bueno aclararlo. Tú me dices que desde los 40 comienza el proceso de envejecimiento, en fin. ¿Puede darse antes? Sí, hay algunos casos, son los menos, pero sí hay algunos casos en juveniles que a veces son asociados más a factores genéticos, algún tipo de mutación, factor de riesgo genético, pero asociado a la edad es básicamente en adultos. Ya, no es hereditario. No es hereditario, como te digo, hay algunos porcentajes de que hay genes asociados que tienen un factor de riesgo, pero no es una enfermedad hereditaria como otras oculares. Sí. ¿Tiene alguna otra asociación, digamos, en términos de, por ejemplo, alimentación? Hoy día se habla mucho o sea, la alimentación saludable tiene que ver con un montón o sea, previene un montón de cosas. ¿La alimentación saludable podría también ser factor, en este caso, como de prevención? Podría ser un factor, porque la alimentación saludable interviene mucho de los factores que nosotros actualmente pensamos en atacar, como por ejemplo los procesos inflamatorios. Si nos alimentamos de manera más saludable, ¿cierto? Bajamos el tono inflamatorio que hay en todo nuestro organismo. Entonces podría eventualmente tener un efecto positivo. Ya, o sea, la alimentación saludable en general, digamos, sí. no algo específico. Sí, hay pocos estudios al respecto, pero la lógica dice que sí, podría tener un efecto positivo. A propósito de estudios, está lo que estás haciendo tú, digamos, ¿el mundo está preocupado también del glaucoma como...? Sí, me atrevo a decir que sí. Acá en Chile es súper poco, pero a nivel mundial sí hay fundaciones internacionales enfocadas al
tratamiento del glaucoma, a tratar los pacientes, a financiar proyectos también internacionales en los cuales uno puede postular para tener financiamiento y estudiar el glaucoma. Así que sí, de todas maneras es una preocupación a nivel mundial. Uh-huh. Y en términos de los profesionales en Chile también, me imagino que, o sea, no sé si es una especialidad, pero me imagino que están todos capacitados como para, digamos, llevar adelante procesos como este. Sí, Uh-huh. en Chile hay... Bueno, los oftalmólogos, Uh-huh. hay muchos médicos tratando y trabajando en investigación también en glaucoma, con los cuales yo también he tenido contacto. Yo no soy médico, pero Uh-huh. Ellos son un gran aporte y un gran apoyo también a este tipo de investigaciones. Uh-huh. Sí. Macarena Arrázola es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora adjunta Gero, investigadora principal del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Conversa con nosotros aquí en Palabras Mayores. Ya vamos llegando al final, Macarena. ¿Hay algún factor que implique, o sea, hay algún factor descubierto que en el fondo revele algún tipo de brecha entre personas mayores más vulnerables que otras y que tengan más o menos prevalencia? ¿O es para todo igual? No, en personas mayores, como te comentaba al principio, hay una cierta vulnerabilidad Uh-huh. en la estructura de estas neuronas, la viabilidad de las neuronas de la retina y en la estructura del nervio óptico. O sea, está súper descrito que hay vías de señalización que son vías de muerte celular que se activan prematuramente y que van aumentando a lo largo de la edad. Y eso se correlaciona también con la pérdida de la estructura del nervio óptico. Entonces, pareciera que la edad, junto a otros factores, especies reactivas Uh-huh. de oxígeno y todo lo que ataca finalmente a la neurona se van acumulando con el tiempo y hacen más susceptible al nervio óptico a cualquier tipo de insulto, como puede ser, por ejemplo, el del aumento de la presión intraocular. Uh-huh. Entonces, yo creo que va más por una cosa de susceptibilidad que se va acumulando en el tiempo. Uh-huh. Y que las hace más lábiles a cualquier tipo de enfermedad. Uh-huh. Macarena, te quiero agradecer la visita para hablar de este tema. Es siempre interesante ver cómo, digamos, en Chile al menos se desarrollan investigaciones que van, que incluso van más allá de lo aparente, pensando en que no sé, la gente va a verse por un glaucoma y piensen que le van a dar gota. Aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Nosotros vamos a seguir adelante aquí en Palabras Mayores. La gerociencia y la tercera edad tienen palabras mayores en Cooperativa Ciencia. En nuestro primer capítulo de Palabras Mayores hablamos de células senescentes. En los próximos días, en el sur de Chile, se va a desarrollar un congreso internacional que abordará las últimas investigaciones en esta materia. Los detalles los tenemos en la siguiente nota. Desde el 7 al 9 de noviembre se realizará por primera vez en Sudamérica el Congreso Internacional de Senescencia Celular. Esta instancia fue fundada en 2015 como una organización académica para promover la investigación enfocada en dilucidar los mecanismos del envejecimiento a nivel molecular y celular desde la perspectiva precisamente de la senescencia celular. La asociación ha contribuido al avance en la investigación sobre el envejecimiento mediante la organización de esta conferencia científica internacional anual, una instancia en la que académicos de todo el mundo que realizan investigaciones de vanguardia en senescencia celular se reúnen para presentar y discutir los últimos hallazgos científicos. Desde Gero participan en la organización de este congreso y varios de sus investigadores estarán compartiendo los últimos avances en investigación desde nuestro país. El encuentro se realizará en Puerto Varas y para más información y detalles de inscripción pueden revisar gerochile.cl. Seguimos hablando de tercera edad, gerociencia, salud mental y metabolismo. Palabras mayores. Bien, es momento de despedir Palabras Mayores y les recuerdo que todos los capítulos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, y también en nuestra web cooperativaciencia.cl. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Palabras Mayores en Cooperativa Ciencia fue una invitación del Gero, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo.